Jorge Fernando decía al principio cuando abrió que el mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre y que para nombrarlas había que señalarlas con el dedo. Gabriel García Márquez, ¿no? Estamos en el país del realismo mágico, voy a tratar de aterrizar eso, nombrarlas con el dedo en la economía digital. Mi nombre es Alexia González, soy jefa de la Unidad de Servicios e Infraestructuras de Conectividad. Sé que ha sido largo 2 días, así es que voy a tener que ser breve para que su atención, que es escasa y tan importante, esté aquí con nosotros. Primero que nada, me gustaría recordar algo básico, que la conectividad es esa columna vertebral de la transformación digital. Hablamos de tecnologías digitales transformativas como lo es la inteligencia artificial, tecnologías inmersivas, quantum en ciertos países ya están hablando, pero todo eso depende de las redes de comunicaciones, de los centros de datos, de lo que viene siendo los cables submarinos, básicamente la infraestructura digital. Y aquí tengo unos señalamientos del Financial Times, de cuánto se está invirtiendo en centros de datos por la explosión, digamos, de los modelos de inteligencia artificial, tanto en inferencia como para su entrenamiento. Y estamos ahora en una nueva era que se comienza con grandes inversiones en este ecosistema de conectividad digital. Se requieren redes más resilientes, de más ancho de banda, más seguras, con más cobertura. Entonces, el reto solo incrementa y volver a lo básico se vuelve muy importante. Pero para entender cómo se tiene que cambiar las estructuras institucionales, que obviamente van más lentos que lo que es la tecnología, vamos a entender qué está pasando con las redes. Y las redes están evolucionando con ese ritmo tan vertiginoso de la transformación digital. Primero que nada, la infraestructura digital es infraestructura crítica para los países y para su seguridad económica. Y lo vemos porque están interlazadas con otras infraestructuras, como lo de la energía, como otras, ¿no? Y vemos también que las redes están evolucionando con más virtualización, tenemos lo que le llaman network slicing, tenemos la integración de la inteligencia artificial dentro de las redes, cierta parte de lo que le llaman cloudification, o sea, la integración de los servicios de nube en las redes, y también cómo va evolucionando los estándares hacia una red de redes, ¿no? La integración terrestre con las redes no terrestres, direct to device, y en el futuro veremos qué pasa con 6G después de 2030. Pero para todo esto, la infraestructura es complementaria, tanto la fija como la móvil y las redes no terrestres también, y dependen de fibra óptica, sobre todo en la parte de lo que es mayorista. Y la buena noticia, porque me gusta ser una persona con esperanza, es que en los últimos 5 años vemos en la OCDE, por ejemplo, a finales de 2019, a finales de 2024, y no sé si se acuerdan, pero a finales de 2019 fue 3 meses antes de la pandemia, vemos que se ha multiplicado por 6 veces las suscripciones de gigabit de redes fijas. También vemos que el volumen de datos en las redes móviles se han triplicado en estos últimos 5 años. Y la fibra, que a finales de 2019 era 27% de todas las suscripciones de banda ancha fija, ya llega a casi la mitad de todas las suscripciones de banda ancha fija en la OCDE y es la tecnología dominante. Yo sé que hay muchos desarrollos en cuestión satelital, pero solo para poner eso en los datos, las suscripciones satelitales en los países de la OCDE ahora solo representan menos del 1% de las suscripciones totales de banda ancha. Están creciendo, pero vamos a ponernos en cómo están las cosas ahora, es menos de 1%. Ahora, 5G, los primeros despliegues fueron a finales de que fue abril 2019 en Corea y en Estados Unidos, y desde entonces vemos que ha aumentado mucho la velocidad de descarga en las redes 5G. El promedio de la OCDE son 200 megabits por segundo, y ya lo mencionaba ayer,
que en Colombia, a pesar de que solo hay una cobertura de 15% de la población de redes 5G con respecto a 85% en lo que viene siendo la OCDE, tiene un promedio de descarga muy similar, o sea, buena calidad, de casi 199 megabits por segundo la red 5G. Y aquí me gustaría mostrar algo muy importante, que es un indicador de lo que viene siendo Consistent Quality of Service, que es un indicador base para hacer cosas muy básicas como streaming en las redes de telecomunicaciones y cómo varía eso entre ciudades y zonas rurales a través de la OCDE y países de Latinoamérica. Y más o menos estamos en Colombia como a un 50% en este índice, es un índice compuesto que se compara a un casi 70%, 75% en la OCDE. Esos son datos, pero me gustaría ahora aterrizarlo con lo que es el resto de la economía digital. Las redes están integrando los servicios de nube y los servicios de nube también son un continuo, es un espectro, no es como están los centros de datos centrales y ahí se acabó la historia. No, el cómputo que se requiere para todo lo que estamos utilizando día a día, ChatGPT, otro tipo de modelos, están yéndose desde lo que viene siendo el cloud a lo que se llama el edge, que está en los data centers, CDN, central offices, hasta el cómputo dentro de las empresas, incluso hasta el mismo equipo terminal. Y me gustaría aquí hacer una pausa porque parte del cómputo que se está desarrollando está también siendo integrado en las redes de telecomunicaciones, en el Radio Access Network de las redes. Tuve el placer hace 2 semanas de estar en el Mobile World Congress y ahí hablábamos con Intel sobre este continuo y el rol que tiene el RAN, digamos, para poder llegar a hacer cierto tipo de modelos más localizados de inteligencia artificial, lo que se está llamando hoy en día Small Language Models o Narrow AI. Esos modelos usan datos locales y están siendo, por ejemplo, aquí en Colombia, si una parte cafetalera necesita datos sobre esa región cafetalera en lugar de un chat GPT que le va a llevar qué es lo mejor para hacer la agricultura en Colombia y te trae datos de California, entonces el Small Language Model lo que en teoría haría es tomar los datos locales, lo cual nos lleva a pensar, ayer hablé sobre esa división o disparidad territorial en el acceso a la banda ancha, a nuevos tipos de disparidades que tienen que ver con los datos y el lenguaje que están entrenando esos modelos. Ahora, la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, es transformativa, es lo que llaman en inglés General Purpose Technology, está transformando todos los sectores de la economía. ¿Y por qué le debe de importar a América Latina y cuál es el vínculo con lo que acabo de decir sobre las redes, el edge, todo esto que parece infraestructura, cómo se relaciona con los datos y cómo se están generando esos datos? No podemos ignorar la geopolítica, qué es lo que está pasando en la cadena de valor digital, cómo están actuando los países, cómo se están desarrollando los estándares tecnológicos. Y Latinoamérica debe estar a la punta del pie de todos esos desarrollos. Hay mucha esperanza en esta región y las voces de esta región tienen que ser parte del debate global. América Latina necesita soluciones de inteligencia artificial adecuadas a sus necesidades, adecuadas a las necesidades locales, que reduzcan la dependencia de otros modelos sin esas voces. Ahora, aquí esto es parte del observatorio de AI de la OCDE, colegas de otra unidad que admiro mucho, y solo para darles una idea de las nuevas digital divides que tenemos, ¿no? Que tienen que ver con el lenguaje. Tanto que les gusta este lenguaje castellano, español, pero 60%
de los modelos que están siendo entrenados. Esto es Hugging Face, es una plataforma donde se unen todos los developers para hacer nuevos modelos de AI. 60% están siendo modelados en inglés, 14% en francés y el español, entre otros idiomas, pues es menor la proporción. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque para que esas necesidades domésticas, locales, sean atendidas, para estos small language models o incluso large language models, el español, que es la lengua, o el castellano, es la lengua que los va a entrenar. Entonces, ¿cómo estamos atendiendo esas nuevas divisiones, no? Bueno, tenemos en la OCDE los principios de la gobernanza de AI, que son 10 principios. En 2019 salieron, los endorsó el G20, fueron los primeros principios de la gobernanza de la inteligencia artificial. Los podemos ver como 10 mandamientos, unos que son sobre valores, otros que son las recomendaciones para los formuladores de política pública, entre transparencia, la explicabilidad del algoritmo, etcétera. Pero no nos quedamos nada más en los principios, existe un observatorio. Entonces, digamos, si esos eran los 10 mandamientos, para ver qué es lo que están haciendo los países sobre esos 10 mandamientos, existe el Observatorio de la Inteligencia Artificial, que incluye a muchos países de la región de Latinoamérica, incluida obviamente Colombia, que es país miembro de la OCDE. Los invito a observar este observatorio. Ahora vuelvo al tema central, que es esa espina dorsal de la transformación digital. ¿Qué pueden hacer los formuladores de política pública para que tengamos esa conectividad de alta calidad, asequible e universal? Y el tema básico es un marco regulatorio e institucional que tenga como esos dos pilares, fomentar tanto la competencia como la inversión, para poder lograr que se llegue a lo más que se pueda con el mercado y luego la parte que no pueda llegar al mercado, que no sea viable, con soluciones complementarias. En el verano de 2025 publicamos este reporte sobre Closing Broadband Connectivity Device for All, donde vemos cuáles son las disparidades territoriales en 60 países, no solo la OCDE, muchos más, y cuáles son esas recomendaciones de política pública para poder lograr cerrar la brecha de conectividad. Y para la parte complementaria, pues sí hay otro tipo de medidas que se pueden tomar entre las PPPs, también lo que vienen siendo los ISP locales, el tener pues, los fondos que se utilicen para las áreas rurales y remotas y las obligaciones de cobertura, obligaciones por hacer en la asignación de espectro. Bueno, con esto cierro muy breve, short and sweet, para decirles que muchas gracias por su atención. Estamos trabajando muy duro para la transformación digital en América Latina y espero que esto les haya dado la curiosidad para ver el trabajo que estamos haciendo para apoyar. Muchas gracias.